Cuando yo estudiaba psicología me tocó caer en una facultad, o bueno, la escuela de Iztacala, fue el año que se inauguró Iztacala, fue el primer año que yo estudié psicología, y todo el cuerpo docente eran conductistas radicales, Emilio Ribes Iniesta y un montón de gente que eran un poco fanáticos, y que entonces eran como los posmodernistas de hoy, ¿no? Negaban que existiera la biología, que existieran las bases genéticas de la conducta. Y usaban una serie de argumentos, así como los de los posmos ahora, ¿no? Entonces, que no había instinto de picoteo de los pollitos cuando nacían, sino que como en el huevo, cuando les latía el corazón, bajaban la cabeza y entonces les entraba clara y así se alimentaban, pues entonces que eso era, condicionaba el picoteo, ¿no? Y esto me lo decía una profesora de bases biológicas de la conducta, y yo decía, pues mira, que tenemos un problema, mira, los pollitos picotean, efectivamente los pollitos de gallina picotean el suelo, pero los pollitos, por ejemplo, de golondrina, pues abren la boca para arriba, ¿eso cómo le explicas, no? Entonces se enojaban conmigo, porque yo había dedicado varios años a leer sobre etología, que era lo que a mí me apasionaba y lo que yo quería hacer. A mí me interesaba la conducta animal y sobre todo las bases biológicas de la conducta animal, porque si tus genes no te determinan, pues sí te, te, te condicionan. Como dice una gran estudiosa de la biología, de la neurología, dice, tu genética no funciona de manera determinista, sino probabilista. Pero efectivamente hay una serie de conductas que son instintivas, que les decimos instintivas, que están genéticamente determinadas porque se seleccionaron igual que se seleccionaron los órganos, ¿no? Y esto actualmente creo que ya casi nadie lo discute. Pero en aquel entonces lo discutían mucho en la escuela y entonces, ay, alguna vez llevé libros de etología y los puse verdes, y entonces el director me quería pegar. Yo me escondía atrás de una maestra panameña pequeñita que le decía, Emilio, no te enojas con Mauricio, es que me mete mucho lío en las clases, pues tengo preguntas. Bueno, entonces en el segundo semestre llegó un profe colombiano que había trabajado con el máximo conductista, que era Mario Ardila. No me acuerdo si era Mario o Rubén, porque aquí había un cantante que era Rubén Ardila, sí. El cantante era Rubén y el psicólogo era Mario. Eh, y había trabajado con él y había hecho un experimento relacionado con la etología, con la impronta en los patitos. Algunas aves, de esto lo descubrió Conrad Lorenz, premio Nobel de Fisiología y Medicina del 73, algunas aves deciden que lo primero que ven que se mueve es su mamá. Y esto lo descubrió Lorenz porque cuando se puso a criar gansos, resultó que los gansos creían que él era su mamá, lo cual ya era muy divertido, porque cuando los gansos se querían aparear, pues se querían aparear con seres humanos, porque consideraban que los seres humanos eran ellos, no se daban cuenta que eran gansos. Es decir, no sabían innatamente quiénes eran su especie. Y entonces hizo un experimento dándole zapatitos diazepam, Valium, para ver si se improntaban más o menos con un cubo de plástico que movía un trenecito. El trenecito no lo veían los patitos, ellos estaban en un carril y veían que se movía el cubo y entonces se improntaban o no se improntaban en el cubo, decidían o no que el cubo era su mamá, lo cual ya era medio cruel, pero bueno. Entonces, pues cuando se enteró el que yo me interesaba la etología, me vino a traer su artículo científico para que yo me lo leyera. Y yo me lo leí, al día siguiente le había hecho una anotación a un lado. Y le digo, oye, una pregunta, ¿el diazepam afecta la audición? Es decir, se suponía que los patitos se improntaban o no en función de la variable que era el diazepam, el Valium. Digo, ¿el diazepam afecta la audición? Sí. Entonces, podría ser que los patitos se improntaran o no, no porque el diazepam afecte el mecanismo de impronta, sino porque afecte la audición, que sean más o menos sensibles a la audición, al ruido del trenecito, porque el trenecito hacía ruido, ¿verdad? Mira, sí, el trenecito hacía ruido. Puta, pues el experimento no vale para nada. Y era su maestría en psicología. Me querían, o sea, no caía yo bien, ni modo. A mí la gente no me quiere porque hago preguntas muy raras. Yo soy difícil de querer, pero sí.
Cuando la gente me odia nunca es porque les hice algo malo, es por mis ideas o por mis preguntas o por cosas así, pero nadie me odia porque le haya yo hecho alguna putada mayúscula. Creo que en general no le he hecho putadas a nadie en la vida, pero no se quita eso que hay gente que me odia con toda el alma, y entre ellos ese pobre profesor, porque yo lo hice con toda la buena fe del mundo. Chico, tienes una variable descontrolada, el experimento científicamente no es válido.